Muy buenos días, racita viajera. Estoy en un lugar que seguramente les va a fascinar. Sean ustedes bienvenidos a las cuevas de Ayanta. Estoy súper contento de estar aquí de nuevo. Fíjense que hace 8 años que vine, este lugar estaba completamente desértico. Ahorita que nos favorecieron las lluvias del monzón, vean, se ve con un verde exuberante por todos lados. Este lugar está bien padre porque está inmerso en un valle en forma de herradura con un río abajo, y aparte de eso tiene unas pinturas que están brutalmente conservadas. Sobre todo las más nuevas de todas son las que tienen las mejores pinturas. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues fíjense, aquí este lugar quedó completamente olvidado, y aparte de eso la vegetación cubrió todas estas cuevas dejándolas sin luz, y de esa manera fue que se preservaron muchísimo mejor todas sus pinturas. Las cuevas de Ayanta quedaron en el olvido por más de 1000 años después de que el oro se pusiera de moda en el siglo VI, y quedó pues completamente olvidado este lugar, ¿no? Hasta que el capitán John Smith, que venía de Inglaterra con sus hombres, ellos andaban explorando por aquí, por la India, y encontraron este pedazo de tesoro del mundo. De hecho, justo donde estoy aquí parado en el tope de la montaña con toda la visibilidad de 360 grados de Ayanta, fue donde tuvieron el primer avistamiento de las cuevas. Eso sucedió en 1819, y no era el John Smith de Pocahontas, raza, no era ese. Ya me aventé toda la bajadita de la montaña, raza. Oigan, la vez pasada que vine aquí, fíjense que mi chofer me trajo acá por acá, no sé si alcancen a ver, como una especie de rampita, y empieza con la cueva número 1. Esta vez me llevaron al tope de la montaña y el taxista me dijo que era menos tiempo en carro llevarme hasta allá, hasta arriba, que traerme acá a la entrada principal. Entonces aproveché bastante porque me ahorré el tiempo de la subida de la montaña y también el tiempo en el taxi, por si vienen, para que le digan a su taxista. Es un buen tip. Pero miren lo padrísimo que está este río aquí con todas las cuevas, bien padre. Y ya cuando bajen de la montaña van a encontrarse con este puentecito que los va a cruzar del otro lado del río, y ahora sí van a tener las cuevas enfrente de ustedes. Vamos a explorarlas. Y échenle un ojito por allá, con la cascada, la vegetación y las cuevas. Este lugar está impresionante. Ahorita voy a la cueva número 1 porque es como la que tiene las mejores pinturas de todas, y además todavía no empieza a llegar toda la gente. La gente empieza a llegar aquí como a las 12 para que se pongan truchas y no encuentren este lugar completamente abarrotado. Miren, allá está la mini montañita de la que acabo de bajar. O sea, no está tan alta, pero sí les va a tomar más o menos unos 20-30 minutos de sudor. Vamos a comenzar con la cueva número 1, raza. Oigan, esta cueva dice todo mundo que es la mejor de todas, en pocas palabras, pero las que también dicen es que la 1, la 2 y la 10 son las que no pueden faltarles por nada. Oigan, no dejan que grabe uno adentro, pero nadie está checando realmente, entonces les tomé todos los videos bien bonitos allá por dentro de las mejores pinturas que encontré, pero pues sí, no podía estar con la cámara aquí de frente tan obviamente hablando, entonces les voy a estar hablando desde aquí afuera. Ya entré a este monasterio, está padrísimo. Entras y es como una sala de asambleas o algo por el estilo. ¿Qué les puedo decir? Rodeado por puras columnas padrísimas, bien pero bien detalladas, y todas las paredes están en la periferia, en todas las paredes bien bonitas. Todas estas pinturas que, bueno, no son pinturas, son más bien temperas esto. Estas temperas están parchadas porque, bueno, obviamente no todas estas temperas sobrevivieron al paso de los años. Estamos hablando que fue más de un milenio, ¿verdad? Entonces, algo que hizo que sobrevivieran, como les había dicho ahí arriba de la montaña, fue que se taparon por completo por lo que es la flora, la vegetación exuberante de este lugar tapó las cuevas por completo. Pero también hay otro truquito. Aquí estas personas, estos budistas de aquella época, utilizaron lo que son una especie de grasa vegetal y grasa animal para adherir la pintura más a las paredes. Y eso fue el plus que las mantuvo hasta la época de hoy, 2025. Esta fue la última que se construyó y por eso mismo es la más conservada como tal. Y también aquí mismo en la cueva 1 es en donde podemos encontrar la mejor pintura de todas, la más increíble y famosa de toda Ayanta, la pintura de Bodhiswatta Padmani, que forma parte de la dinastía de los Gupta. Cuando entren, diríjanse a las pinturas y van a ver la vida diaria de esta gente en aquella época, su rostro, su forma de vestir y muchas cosas más. Oigan, vengo saliendo de la cueva número 2 y es bastante parecida a la primera, nada más que encuentro muchísimo más
pinturas aquí. Es un monasterio tardío del siglo V y en serio, cuando entras las columnas llaman bastante la atención, están sumamente detalladas, además de que los techos están llenos de pinturas de flores y las pinturas de las paredes ni se digan, son mucho más abundantes que en la primera. Sí me gustó más esta cueva, la número 2, que la primera, pero la pintura de Bodhisattva llama también bastante la atención. Hay que acordarse que el flash y la luz se echan las pinturas, como bien les he dicho. Entonces aquí pues sí tienen su control sobre los flashes y todo eso, pero en serio, la gente entra como Juan por su casa, se ponen a grabar todo con la lamparita del celular prendido por todos lados, sí lo regañan y todo, pero lo que me llama también la atención es que los mismos guías turísticos andan con sus lámparas enseñando todas las pinturas, y esto lo más probable es que se vaya a terminar por echar todas estas pinturas. Entonces, para que si vienen, no lo hagan ustedes, raza. Miren, me dejaron aquí grabar tantito y esto me llama bastante la atención. Estas dos personas que están como conversando tienen calcetines, raza, unos blancos y unos azules. También aquí en esta misma cueva podemos ver el nacimiento de Buda, así como el sueño de su madre con un elefante de 6 colmillos, que significa la anunciación de su concepción. Lo malo de todo esto es que la pintura, hijo de su, ni le entendí nada, está toda destruida para nuestra desgracia, pero dicen que hay otro elefante de 6 cuernos en la cueva número 17. Ahorita vamos a ver si la podemos encontrar. Estoy en la cueva número 4 grabando escondidas y en serio está increíblemente gigantesca. Oigan, no, el techo parece como si estuviéramos en Petra, se ve increíble. No sé si alcancen a ver este Buda de aquí, está como incompleto, y eso es porque esta es una de las cuevas más tardías, no la acabaron. Ya ven que les había dicho que la cueva, la 1, la 2, la 10 y la 16 eran las imperdibles. En serio, la 4 está padrísima. No tiene tantos detalles, pero es gigantesca y el techo llama bastante la atención. Además tiene un Buda gigantesco en el fondo. Miren este Pokémon aquí. Este sí se parece a varios amigos de México, Sí, tiene su gran parecido. Además ese peinado como del 2025. Les voy a enseñar cómo ando caminando por todas las cuevas de Ayanta, raza. Descalzo. Les recomiendo bastantísimo que se traigan también un par de sandalias o algo, porque en serio te van a pedir que te lo quites para cada templo al que entres. Al fin llegué a la cueva número 10, raza. Oigan, esta se piensa que es la más antigua de todas, data del 200 antes de Cristo, y esta fue la primera que visitó John Smith de todas. De hecho, dejó su marca aquí. Era un megacholo, mi compadre. Acompáñenme, vamos a verla por dentro. Ahí está, raza. Oigan, esta no es una vihara, es una chaitaya y es la más grande de todas las chaitayas. Vean nada más, bueno, no sé si alcanzan a ver, me dejaron grabar desde aquí donde no se alcanza a ver con la cámara que está vigilando que la gente no esté con el flash y grabando video. Por desgracia, la mayor parte de las pinturas aquí se terminaron por deshacer, pero quedaron varias partes en las columnas que se ven impresionantes. Déjenme se las enseño. Chequen nada más las pinturas preciosísimas, y aquí abajo, estos pozos de aquí es donde ponían los diferentes tonos de pintura para todas las paredes. La 10 está súper excelentísima para que no se la vayan a perder. Ya habíamos hablado de que no se la pueden perder. Acaba de salir el sol, había estado nubladito todo el día, estuvo medio chispeando y todo, pero ahorita se siente un bochorno infernal. Miren, raza, para que sepan cómo es ser famoso en la India. Y todos los espectadores acá, miren nada más. Miren, ahí está el Justin Bieber mexicano. Miren nada más. Qué chulada la cueva número 16. Esta cueva es la vihara, o sea, monasterio más grande de todo Ayanta, y sí tiene pinturas bien padres en las paredes que todavía están sobreviviendo. Y al mero final está este Buda como de 4,5 metros más o menos en la mera parte de atrás.
Esta es la imagen de Sundari, la esposa del medio hermano de Buda, y se está desvaneciendo porque le dijeron que su esposo tenía que dejar su vida material para convertirse en un monje budista. A diferencia de Ellora, donde se comparte entre religiones, lo que es la hinduista, budista y jainista, aquí todas las cuevas son budistas. Y las cuevas más antiguas de todas son la 8, la 9, la 10, la 13 y la 15. Todas las demás son del siglo 5 después de Cristo. Toda la raza corriendo hacia abajo de la montañita donde estaba John Smith. Y es que ya se vino el lluviezón. Y miren este amiguito que ya se fregó los fritos de una señora. Comiendo como puercote. Raza, vengo saliendo ahorita de la cueva número 17 y tienen ahí representados unos elefantes que tienen 6 colmillos. Pues les están cortando ahí en las pinturas los cuernos para poder hacer collares con ellos. Qué triste está esta cueva, pero en serio está padrísima también a la vez por dentro. Y sí, raza, se me estaba olvidando por completo recomendarles por nada del mundo perderse la cueva 26. Está el Buda recostado. Esta cueva está súper detallada, Vean nada más el nivel de detalle que tiene esta cuevona. Esta cueva es la más diferente de todas definitivamente. Era un sitio de oración y es increíble como toda la estructura está hecha de una misma piedra con tantos detalles. La bóveda asemeja como si fueran costillas unidas por un esternón o columna vertebral y terminan en el piso en forma de columnas. Al fondo de la sala se encuentra la estupa con Buda enfrente y también en la misma estupa se logran ver varios paneles con escenas de la vida de Buda y cuentos del Jataka. Los pasillos laterales dejan a cualquiera con la boca abierta, pero la estrella de la sala es el Buda recostado de 7 metros donde se le muestra en sus últimos momentos. Listo, raza, ya acabamos con las cuevas de Ayanta. En serio me mega encantaron. Muchísimas de ellas son mejores que las de Ellora y otras sí, las de Ellora se las llevan en cuanto a estructura. Me encantaron las pinturas, las columnas, los detalles. En serio están padrísimas para que no se vayan a quedar con las ganas de venir. Ya se vino la lluvia de nuevo, raza. Oigan, este lugar me encantó por completo. Les voy a dar los tips finales. Vénganse tempranito porque a las 12 empieza a llegar todas las multitudes y acuérdense que los lunes está cerrado. Todo el año está cerrado los lunes. Los demás días todos van a estar abiertos para que no tengan ningún problema. Que lo chequen bien con Ellora porque Ellora cierra los días martes. Vamos a mi hotel para enseñarles dónde me estoy quedando. Déjenme les enseño rapidito mi habitación. Estoy en el Hyatt Place de Aurangabad. Ya tengo 3 días aquí, así que disculpen el desorden, pero miren nada más. La cama está ultra de lujo. Dormí súper bien en estos días. Y por acá, miren, tenemos una pequeña sala con un silloncito por aquí en medio también. Y un área como para poner la laptop, la computadora o yo qué sé. Y aquí tenemos un área como para un mini escritorio que tenemos para poner cosas o yo qué sé, para que se pongan a trabajar. Un pequeño espejo. Y tenemos aquí una pantalla grandecita, Por acá están los roperos y todo. Y no les voy a enseñar mucho para allá porque está todo tirada la ropa. Pero bueno, hay bastante espacio para poner todas las cosas. Aquí tenemos también lo que es el frigobar, que no tiene absolutamente nada, es solamente para que ustedes pongan lo que quieran aquí. Y tenemos servicio de agua, estas yo me las traje. Lavabo bonito y todo. Y tenemos acá el excusado, bastante bien en general. Y la regadera, bastante amplio todo. Fíjense que está bastante padre el hotel. Tiene una alberca padrísima, déjenme se las enseño aquí. Y también tiene la recepción muy amplia con un restaurante grandísimo en donde tienen buffet y también tienen platillos a la carta. El buffet desayuno está incluido y pues sí, bastante buen servicio aquí. Muy recomendable, además de que está al lado del aeropuerto. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, dale like, compártelo con todas las personas que creas que les puede interesar este lugar y suscríbete al canal, obviamente. Ayúdame a crecer esta red social. Cuídense mucho, raza. Mañana voy a Delhi. Hasta mañana.